Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más. Y ahora vamos a empezar la clase 6. Y el tema de esta noche debe de ser obvio, ¿no? Debe ser una cosa obvia y normal. Vamos a hablar del corazón compasivo de un pastor o de cualquier siervo cristiano y también la posición protectora de pastor sobre su prado. Bueno, prado es un grupo de ovejas. Muy bien. Yo corro antes de enseñar esto, yo les pido sus oraciones por mí, pero también por sí mismos, porque nada es más difícil y nada es más importante que el corazón compasivo. En otras palabras, ¿qué es más importante? Es el amor, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el amor? Viene de Dios, es un don de Dios. Dios es amor, en su esencia, Él se sacrifica por otros. En su esencia, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre se aman. Y por eso Dios puede decir, soy amor. Es que no empezó a amar cuando nos creó, no. Él es amor, siempre ha amado. Pero ¿a quién? Espíritu Santo al Hijo, Hijo al Padre, Padre al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces, Dios es una comunidad de amor. Y lo bello del Evangelio es que Dios nos invita, bueno, Dios amaba tanto, quería compartir su comunidad de amor. Entonces ahora nos incluye en su comunidad de amor. Y Cristo mismo dice en el Evangelio de Juan, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, trae al Hijo y al Padre. Oh, ¿Dios Trino vive en mí? Sí, entonces Dios nos acepta, en otras palabras, entramos por fe en comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, hermanos, no hay nada más importante que el amor. Y vamos a estar hablando de la necesidad de mostrar amor en la iglesia, porque nada más atrayente al mundo que una comunidad de amor. El medio ambiente en la iglesia debe de ser un medio ambiente de gozo, de aceptación y de amor. Y no solo amor para los que ya están por dentro, porque lo que pasa, lamentablemente, en la mayoría de las iglesias es que las columnas empiezan a amarse solo a sí mismas. Es decir, los que fundan la iglesia, poco a poco a veces se cierran. Eso es, bueno, lamentable, es trágico. Porque la iglesia siempre debe tener ojos abiertos hacia afuera, hacia la cosecha. Así como Jesús dijo en varias ocasiones, miren, la mies está madura, lista para ser cosechada. Y entonces así es, hay muchas personas a nuestro alrededor dispuestas a entrar. Si nosotros, bueno, las invitamos. Es que Dios también es muy hospitalario. No hay persona más hospitalaria que Dios. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra hospitalidad? Sí saben. Amar al extranjero. Ni al prójimo, a la persona que tú no conoces. Amar a la persona extranjera. Amar al extranjero. Entonces, el cristiano siempre tiene la postura, la disposición, la mentalidad de siempre abrirse e invitar al que no conozca al Señor, para que entre, para conocer y para ser amado también. Es el Evangelio. Si Dios nos había tratado así, ¿dónde estuviéramos? Dios nos buscaba, nos buscó, nos encontró, nos había llamado, y nos adquiere y nos pone por fe, y el Espíritu Santo nos pone en el cuerpo de Cristo, en comunión con el Padre, con el Hijo, Espíritu Santo. Y si nosotros entendiéramos lo que Dios nos hizo, lo haríamos también para los demás. Oremos. Padre, te pido que tú también nos llenes con este amor tuyo. Sabemos que el amor viene de ti, no viene de nosotros, somos pecadores.
somos egoístas y orgullosos. Nosotros pensamos demasiado en nosotros mismos, en nuestras necesidades. Te pedimos que tú nos unjas con el Espíritu Santo, que tú nos llenes, como tu palabra dice, el Espíritu Santo derrama el amor divino en nuestro corazón. Te pedimos que tú derrames el amor divino en nuestro corazón, que vengas Jesucristo a morar en nosotros, que nos llenes de sobra con tu amor, para que nosotros nos amemos a nosotros mismos, pero también que nosotros podamos amar a los que todavía no te conozcan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor tan amante. Amén. Bueno, la lección dice el corazón compasivo y la posición protectora. En esa sección exploramos el rol del pastor como el que trata a las ovejas con ternura y las protege de los lobos que vienen para corromperlas moral y doctrinalmente. En el ministerio es más fácil ser un buen estudiante, maestro de la Biblia, orador, teólogo, de lo que es ser un buen pastor. ¿Es cierto? Es mucho más fácil estudiar y predicar que amar, que ser un buen pastor. Y lamentablemente hay personas que solo se aíslan y estudian y predican, son teólogos. Bueno, algunas personas me han compartido que de que buscaban iglesia, el pastor sabía mucho, conocía mucho, pero poco más. Y entonces la iglesia no creció y eventualmente cerraron la iglesia porque no había compasión, no había amor, no existía este espíritu inclusivo de alcanzar al extranjero. Y esas iglesias se van muriendo, lamentablemente. Y es más fácil enseñar que amar, es más fácil enseñar que pastorear. Lo que se requiere es el amor sacrificial. Y los llamados sufren ataques por dentro y por fuera. La misma gente de Dios a menudo se pone quejona y rebelde. También los falsos profetas disturban la paz y pureza de la iglesia. A veces los miembros cercanos de la familia desconfían en el liderazgo del pastor. ¡Qué bárbaro! En medio de todo esto, el pastor tiene que mantener un corazón compasivo y postura protectora. Corazón compasivo. Bueno, Jesucristo nos enseña esto, ¿verdad? Y el texto que ya hemos leído, voy a leer de nuevo. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y aquí dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Entonces Jesús quería que otros lo ayudaran, ¿verdad? Para cosechar a las gentes que estaban dispuestas a seguirlo. Entonces, bueno, hay mucho que agobiadas, desamparadas. Una cosa que siempre enfatizo en esas clases es que no veamos al mundo, sí, en un sentido, es que sí tienen filosofías ajenas. Y Juan dice que las filosofías del mundo son nuestro enemigo. Yo entiendo eso. Pero por otro lado, debemos de ver a la gente del mundo así como Cristo la veía, como gente agobiada, gente necesitada, gente con vidas quebradas. Y Susana y yo conocemos un misionero que planta iglesias en España. ¿Y sabe lo que él hace para evangelizar? Él va a casa por casa, no predicando con fuerza, no, pidiéndoles cuáles son sus necesidades, cómo podemos orar por ustedes. Y la gente se abre y comparte sus peticiones con este pastor y planta una iglesia, y cuando crece hasta 130 va y planta otra. Pero amar es efectivo. Amar y atender las necesidades de la gente quebrada, de la gente desamparada y agobiada, eso funciona porque la gente siempre está buscando. Es muy interesante. Mi esposa y yo ya nos mudamos y vivimos en otra comunidad. Y hay muy pocos latinos, pero hay muchos caribeños. Y yo me salgo y juego básquetbol con puros caribeños. Y yo recuerdo el primer día cuando se dieron cuenta de que yo era pastor.
Y todo el mundo me pedía oraciones por X cosas, por un montón de cosas. Es que la gente es necesitada. La gente quiere un toque auténtico, quiere ser amada. Y Cristo entendía eso. Y él andaba, era un Mesías muy popular con las masas. Y hasta que los fariseos se pusieron celosos y le acusaron de ¿qué? De ser amigo de pecadores. ¡Yay! ¡Qué bueno! Entonces Jesús entendía que Él vino para servir a los pecadores. Y nosotros también existimos para servir a los pecadores. Yo tenía un profesor que se llamaba John Akers en la universidad. Él nos enseñaba Antiguo Testamento, contenido bíblico del Antiguo Testamento. Pero lo que yo recuerdo de este hombre fue su amor. Entre todos mis profesores, él era el único que nos visitaba en el dormitorio. Y no nos visitaba a nosotros los creyentes. Sus mejores contactos, y él se hizo amigos con los no creyentes, con los líderes en la escuela que no eran creyentes. Y sus propios colegas lo criticaban diciéndole, oh, ellos se van a aprovechar de ti. Y él respondió, ¿de verdad? Claro que sí. ¿Qué estaba diciendo con esa respuesta? El amor sacrificial es vulnerable. Claro que sí. Hay las personas que amamos, que no son creyentes, sin querer a veces se aprovechan de nosotros y es muy arriesgado amar, pero lo hacemos. Entonces, cuando Cristo vino del cielo al mundo, ¿fue un riesgo para Él? Oh, lo mataron. Oh, ya, ok. Entonces, quizás no nos van a matar, pero quizás van a ser difícil la vida. Entonces, el amor siempre sufre. Y por eso Cristo nos ha llamado a tener la misma compasión que Él ejercía con la gente, con la población en general. Aquí dice, la compasión también tiene propósito, y ya empecé con esto. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, en la primera carta, él dijo, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Otra versión dice que el propósito de este cargo o el propósito de este ministerio es el amor. Entonces, cuando uno está guiando una iglesia, pastoreando una iglesia, ¿cuál es el propósito en general? Sí, yo sé que hay varios propósitos. Madurar a la gente, enseñarle a la gente varias cosas. Pero el propósito en general es crear una comunidad de amor aquí en la tierra. Que se haga la voluntad aquí así como se hace allá. Es que nosotros le pedimos al Padre en el Padre Nuestro, ¿verdad? Ok. Muy bien. En Mateo 20, ustedes recuerdan, cuando Cristo estaba definiendo el estilo de compasión como siervo, que pueden beber el trago amargo. ¿Qué quiere decir Jesús por decirles eso? ¿Están dispuestos a ser crucificados conmigo? Porque eso es lo que va a suceder. Y ellos dijeron que, pues sí, sin saber lo que estaba diciendo. Y Jesús les afirmó, sí, ustedes van a ser crucificados. Ustedes van a tragar van a beber este trago amargo. Pero el punto de todo esto, y que Cristo respondió que el que quiera ser el primero deberá ser, aquí traduce esclavo, porque la palabra en griego es doulos, que se traduce literalmente esclavo. Entonces, abandonando mis derechos, existo para servirles, es lo que debe ser nuestra actitud. Y Jesús dijo también que así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en este caso, el pastor también debe reflejar esta misma actitud de servir. A veces
Servir consiste en enseñar. A veces servir consiste en dar la vida, es dar tiempo, dar consejo o ayudar a la iglesia a ayudar económicamente, así sea la necesidad. Pero existe para servir y liderazgo en sí. La definición de líder es el que sirve más de lo que sirven los demás. Entonces él se levanta temprano, se acuesta tarde y tiene que estar un paso y medio enfrente de la gente para poder guiarlos a su destino. Muy bien, la actitud de compasión, humildad. Como Jesús ejerció, ustedes conocen muy bien este texto. La actitud de ustedes, dice Pablo a los filipenses en capítulo 2, debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. En otra versión, se vació voluntariamente. Se dejó por un lado el pleno uso de algunos atributos y de su gloria para poder humillarse. Bueno, llegar a ser miembro de mi familia fue una humillación bastante, porque es Dios eterno, infinito, y ahora es una de sus criaturas, con cuerpo. Y dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y el estilo de muerte más cruel, la cruz. Y Pablo dice que nosotros debemos de tener esta actitud. ¿Pero qué significa tener esta actitud? Bueno, al principio dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, como superiores. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Yo creo que esa es la definición de humildad. No es avergonzarse o siempre menospreciarse. No. Es servir. Es pensar en los intereses del otro y no solo en los míos. C.S. Lewis dijo en una ocasión, cuando una persona humilde conversa contigo y cuando sale, el pensar tuyo es, le interesó lo que yo decía. Definición de humildad. Porque siempre nosotros nos interesa lo que nosotros decimos, lo que yo digo. No, la persona humilde tiene interés en lo que dice la otra persona. Muy bien, aquí hay varias metáforas y nada de esto es nuevo, pero muy importante que el que quiera servir como líder, sea mujer en su capacidad, o sea hombre como pastor, o anciano, gobernante, o diácono, tiene que entender que la forma de compasión que enseñó el apóstol Pablo. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, primera metáfora, padre, ¿verdad? Debemos actuar como padres para con nuestros hijos. Y tres palabras, animando, consolando, exhortando. Y ustedes saben lo que significa animar. En griego la palabra animar quiere decir llamar al lado y caminar con. Entonces una persona que anima viene a mi lado, me acompaña y camina conmigo. Como el apóstol Pablo dijo, no solo les predicamos el evangelio, pero compartimos con ustedes hasta nuestras propias vidas. Entonces caminamos con ustedes en la vida. Y así es, así debe de actuar un líder, un pastor, un anciano en la iglesia. Consolando, la palabra consolar quiere decir, por supuesto,
tratar suavemente, pero significa mucho más que eso. Es persuadir con ternura. Un padre efectivo sí disciplina, pero enseña constantemente y persuade respetuosamente, con mansedumbre, con ternura. Es lo que significa consolar. Y la palabra exhortar significa rogar, insistir, implorar. Por favor, vamos a vivir así como Cristo nos ha enseñado. Por favor, implorando, ¿verdad? Y en algunas ocasiones el apóstol Pablo, me viene a la mente capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice: si yo he dado a ustedes este ejemplo, por favor que me sigan a mí como ejemplo de lo que es la vida cristiana. Entonces tenemos que implorar a los discípulos, a los creyentes, a los miembros. Y también la otra metáfora, una madre cuidando a sus bebés, literalmente una mamá amamantando a sus bebés. Y así el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses que como madre yo amamantaba a ustedes como si fueran mis bebés. Y una vez un grupo de nosotros, algunos de ustedes me acompañaron y fuimos al presbiterio y me tocaron a enseñar a los pastores acerca de estos temas. Y yo le pedí a pastores, por favor, cuando una persona nueva llega a nuestro grupo, vamos a tratar a esta persona con una bienvenida y con mucha ternura. Y con muchas palabras de exhortación, yo les decía, por favor, vamos a empezar a dar pecho, por favor. Es decir, y los hombres nunca se olvidaron de esa metáfora. El pastor David quiere que nos demos, sí, por favor. Entonces, hay que tratar, y es verdad, porque algunos de ustedes han experimentado esto. Cuando uno llega al presbiterio, todo es solemne, formal, y todo el mundo está pretendiendo ser, no sé, importantes, y qué cosas, es que esas cosas no me llegan. Y no, debemos hacer un grupo alegre, gozoso, cariñoso, dando pecho a todo el mundo, ¿verdad? Nutriendo, alimentando, ayudando, dando la bienvenida al nuevo, no intimidándolo, por favor. Así fue. Así era el apóstol Pablo. También la última metáfora, son varias en las escrituras, un horticultor con una planta frágil no acabará de romper la caña quebrada. Bueno, hablando de Jesucristo, porque Él siempre trataba a la gente como frágil, con ternura, con delicadeza. Número 6, dice, el tono y disposición de un corazón compasivo. Y rápidamente, estas son las características de un tono. Es que uno tiene que cultivar este tono. Este tono no viene automáticamente. A veces una persona puede ser criada con una persona muy cruda, muy brusca, muy dura. Y les es difícil para muchas personas cultivar este tono. Pero la Biblia describe este tono. El tono y la disposición cariñosa y mansa viene ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Y por eso Pablo insiste constantemente que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo para que demos el fruto de amor, mansedumbre, bondad, fidelidad, paciencia, dominio propio, etcétera, etcétera. Y aquí menciono algunas características del tono y disposición de un corazón compasivo. Mansedumbre, hemos hablado mucho de mansedumbre, es el opuesto de severidad. Es que hay que tratarle a la persona que ha pecado como una persona sorprendida, caída, angustiada, y no condenarla ni tratarla con groserías ni bruscamente, pero con mansedumbre. Pablo enseña esto. Amabilidad. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable. Amable. Es que esa palabra no requiere definición, ¿verdad? Amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse.
Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Es muy interesante para mí que Pablo habla de este tono en el contexto de un pastor o de un anciano gobernante tratando de refutar la herejía de un falso profeta que ha entrado en la iglesia. Y Pablo dice que no, es que hay que hacerlo amablemente. Wow. No siendo propenso a irritarse. Eso me enseña. Es que hay que orar. Por favor, Dios, dame esta paciencia, dame esta amabilidad. No está dentro de mí, por favor. Esta persona me está irritando. Esta persona está totalmente equivocada. Esta persona puede también confundir a tu iglesia. Ok, David, está bien, corrígelo, pero amablemente. Y tratar de no irritarse, por favor. Así es, humildemente debe corregir. Ok, respecto, Pedro también habla de esta palabra cuando uno está respondiendo a una persona escéptica, una persona buscando respuestas a sus protestas a Dios mismo. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué ustedes creen esas cosas? ¿Por qué creen ustedes en una tontería como la resurrección de la muerte? Por favor, y un mito como la concepción de una virgen. ¿Qué cosas? ¿Ustedes qué han hecho ustedes con sus cerebros? Por favor. Entonces, Pedro dice, hay que responderle, pero con respeto, manteniendo la conciencia limpia. Muy bien. Modestia. Son varios textos que hablan de Cristo como una persona que tenía modestia, y esta profecía de Isaías es una de esas profecías. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, llevará justicia a las naciones, no clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. Está hablando de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, Cristo no andaba como una persona arrogante, una persona con voz gritona, ni una persona que se presentaba como si fuera la última Coca-Cola del desierto. No, es que él siempre se presentaba con humildad. Y a veces cuando hizo milagro, él le dijo a la persona, shh, no le digas a nadie. Es que él, número uno, no quería que la gente lo escuchara por los milagros. Número dos, no quería causar una gran caos que terminaría de inmediato su ministerio porque vinieran las autoridades para quitarle el puesto. Entonces él andaba muy humilde, muy modesto, y no gritando, no alzando su voz, pero con humildad. Y tacto. Ok, tacto. ¿Qué es tacto? Tacto es cuando hablamos con discernimiento y con el tono apropiado. Y tacto es cuando aprendemos a decir exactamente lo que necesita esta persona en este momento. Eso requiere años de aprendizaje y de sabiduría. Y aquí dice en Proverbios, el mejor saludo se juzga una impertinencia cuando se da a gritos de la madrugada. En otras palabras, hay que entender los proverbios. Lo que está diciendo el que escribió este proverbio es que, por favor, no me lleguen a mi casa a las 5:30 de la mañana gritando, oh, David, muy buenos días, ¿cómo estás? No, estoy dormido todavía. Oh, quizás a las 7 me desperté, pero todavía no he tomado mi cafecito y no quiero hablar contigo. Entonces, tampoco, no me llegue gritando, oh, buenos días. No, por favor. Esto falta tacto. Voy a leer otro. Dice, como loco que dispara mortíferas flechas encendidas es quien engaña a su amigo y explica, oh, tan solo estaba bromeando.
Entonces, ¿entienden lo que pasa? Está lanzando flechas encendidas a la casa de su vecino. O quizás están tocando el jardín y el vecino ve, ¿qué pasa aquí? No, es una broma, es una broma. ¿Es una broma? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este proverbio? A veces es posible bromear demasiado. A veces criticamos bromeando, cuidado, ¿verdad? David Morán lo hace. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque se puede ofender sin querer. Es decir, puede faltar tacto. El tacto sí tiene buen sentido de humor, pero no es exagerado. Y no critica exageradamente. Porque también el pastor debe de tener una postura protectora. Por supuesto que sí. Debe de proteger a las ovejas, al prado de Dios. Y como en el Salmo, ¿verdad? 23:4, en la versión antigua, en la Reina Valera, dice que el pastor tiene vara y cayado. Vara y cayado. Y los dos son instrumentos para guiar a las ovejas, pero también para proteger a las ovejas de los leones, literalmente de los leones y de los lobos y de los osos. ¿Y qué dijo David? David, el que era pastor, ¿verdad? Que en alguna ocasión él mató a un oso, en otra ocasión a un león, dijo con sus propias manos. Pero me imagino que también usó la vara, o quizás el cayado. Entonces, literalmente, los pastores en esos días tenían que proteger a las ovejas de leones, de osos, y había muchísimos depredadores en esa época, muchísimos. Y los pastores, en verdad, se arriesgaban su vida todos los días, protegiendo al prado. Y también el pastor tiene que proteger al prado de Dios. El pastor supremo Jesús tiene una actitud muy protectora para con los hijos, los bebés en la fe. Aquí dice en Mateo 18, todo el capítulo, en mi opinión, habla de la disposición protectora de Jesucristo. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitablemente o inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Entonces, Jesús reserva su actitud severa ¿a quiénes? A los que nos tientan a pecar. A los que nos tientan a pecar. Y somos tentados a pecar en dos maneras. Moralmente y doctrinalmente. Viene gente para engañar. Y eso pasa siempre. Y en otras clases les he dado muchos ejemplos de los herejes. Y los herejes van a las iglesias porque son depredadores y quieren robar ovejas. Quieren robar. Y el pastor tiene que aprender a resistir, a argumentar amablemente y a refutar las herejías de los herejes. Y también viene gente para tentar a los miembros a pecar moralmente. Y eso pasa. Y pasa en un sentido. No quiero decir que este medio ambiente sea bueno, pero si la iglesia está creciendo y está llegando mucha gente recién llegada del mundo, si están llegando muchos buscadores o personas que están buscando a algo en la iglesia, obviamente va a llegar a mucha gente inmoral. Es inevitable. Y en un sentido, bueno, qué bueno que hayan llegado. Pero en un sentido hay que mantener una postura abierta, dándole la bienvenida, pero por otro lado, una postura de advertencia.
¿No es cierto? Y si, bueno, yo creo que eso sería celo santo. Si el pastor ve a una, vamos a decir, una señorita creciendo en la fe y viene otro que ni ha empezado su camino con Jesucristo y la está tentando, eso no es bueno y alguien debe de interferir. Y a veces la misma dama tiene responsabilidades, por supuesto, para resistir, pero también buscan ayuda. Y eso es apropiado. Si han resistido y siempre sigue el abuso, bueno, o no abuso, pero me entienden, este tipo de actividad inapropiada, entonces a veces los líderes tienen que amablemente, con mucha mansedumbre, respetuosamente, por favor, decirles a esas personas que están tentando, aquí no se hace eso. Gracias. Pase por entender. Y a veces eso es suficiente. Y nada más, muy amable, sonriendo, amando. Bueno, bienvenido, gracias por venir, pero aquí no se hace eso. Y eso funciona. Lo he experimentado y funciona bien. Y debe ser parte de una disposición protectora, porque vienen figurativamente los lobos. El pastor también tiene corazón para la oveja extraviada. Y entendemos que Jesús enseñó una parábola sobre este tema. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Vamos a parar ahí. Jesús no solo vino a los suyos, pero vino para buscar a los perdidos. En este caso, en este contexto, el perdido fue el judío que se había apartado de la sinagoga. O es decir, un judío que iba a la sinagoga, pero no tenía ninguna perspectiva, ningún entendimiento espiritual. Jesús veía a esa persona como oveja descarriada. ¿Y qué dice? ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y es una pregunta retórica, ¿verdad? Y la respuesta es que sí. Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En otras palabras, cuando empezamos a discipular a una persona nueva y esa persona se da por vencido y se va, ¿qué hacemos? Vamos en busca de la persona, ¿verdad? Y si una persona ha estado en la iglesia por muchos años y de repente sufre una tentación fuerte y hace una cosa completamente tonta y tiene muchísima vergüenza y se aparta de la iglesia por eso, por vergüenza, ¿qué hacemos? La buscamos para animarle y para restaurarle. Y si una persona hace una cosa tonta, quizás se ha portado amablemente por muchos meses, por años, y de repente se equivoca y ofende a muchos y tiene muchísima vergüenza y se encuentra aislado, también hay que buscar a esa persona. No para pretender que no hizo nada malo, pero para también averiguar si en verdad existe un arrepentimiento verdadero y buscar la manera apropiada para restaurarle. No, este es el ministerio normal, no es algo anormal, es el ministerio constante de la iglesia, buscar a las ovejas descarriadas. Les he dado este ejemplo, pero vale la pena repetirlo. Una vez tuvimos que disciplinar formalmente a un hombre que había pecado fuertemente. Y él se encontró aislado, desanimado, deprimido y con razón. En parte la razón por la cual disciplinamos a la persona es para que se sintiera
la ausencia de los hermanos y los medios de gracia. Me llamó una vez a las 3 de la mañana a punto de suicidarse. Oh, bueno, te pecaste, no, te dejo. No, yo fui para tomar café con él a las 3:30 de la mañana, para que no se matara. Y el hombre se recuperó y bueno, poco a poco lo restauramos. Pero son ejemplos y a veces cultivamos una actitud de juicio y de condenación y de pensar que otros son menores y menospreciamos a los que nosotros consideramos inferiores moralmente, pero en verdad no existe esa persona. No existe una persona inferior a mí. Yo estoy lo más inferior, dijo el apóstol Pablo, entre todos los pecadores del mundo, yo soy el número 1. Entonces, si no fuera por la gracia de Dios, así voy yo. Y entonces buscamos con ternura, no pretendiendo que la persona no haya hecho nada malo, no, pero vamos entendiendo que somos pecadores también y vamos para tratar con muchísima misericordia y mucho tacto y mucha sabiduría de restaurarlo apropiadamente. Muy bien, el pastor disciplina con amor, así como a sus ovejas, tal como un padre disciplina a sus hijos. No voy a pasar mucho tiempo haciendo esto, tocando este punto, porque hemos hablado en muchas ocasiones de la disciplina eclesiástica que también existe en el mismo capítulo del pastorado de Mateo 18, versículos 15 a 20. Ustedes deben de familiarizarse bien con esas enseñanzas, porque la meta, el objetivo, por supuesto, es glorificar a Cristo, pero por reclamar y restaurar al pecador, no para condenarlo y deshacernos de él, y proteger a los demás de los depredadores. Dice Pablo a Timoteo, arrepentirán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. En otras palabras, son muy vulnerables. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se da cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Entonces, Pablo habla con Timoteo. Pablo no está en Éfeso, pero Timoteo, su discípulo, está pastoreando a Timoteo. Y Pablo le da esta advertencia. Hay gente malvada que va a venir para tentar, para aprovecharse de los miembros. Y tú tienes que proteger a las ovejas del Señor Jesucristo. Entonces, pone un ejemplo para desanimar. Y una cosa que se hace para proteger es reprenderlos en público, los que han pecado, para que sirva de escarmiento o sirva como lección a que no pequen, para que aprendan los pecadores a no pecar. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Pablo menciona a Alejandro 2 veces, ¿verdad? Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, es decir, quitarles la comunión para que aprendan a no blasfemar. En capítulo 4 de 2 Timoteo menciona a este hombre que había hecho mucho daño al apóstol Pablo. Comentario. La disciplina siempre se hace con actitud de amor y mansedumbre y no con severidad. Si erramos en la disciplina, siempre erramos en el lado de la misericordia. Cuando estamos considerando el pecado de otro, siempre nos juzgamos primero, porque sin la gracia de Dios, ahí voy yo. Pablo sugiere que el mismo pecado que enfrentamos en otro nos puede tentar. Tampoco es deseable crear un ambiente en la iglesia de crítica y juicio, sino de gracia y misericordia, las cuales nos motivan hacia la santidad. Yo digo eso porque, por supuesto, tenemos que enseñar la ley, tenemos que enseñar el patrón de lo que es la vida santa, la vida moral, que Jesús espera de nosotros. Pero siempre
si el pastor siempre predica regañando, amonestando, regañando, eso no sirve para nada. Sirve para irritar y crear rebeldía. No, es que cuando estamos animando a la gente a que vivan vidas santas, tenemos que basar esas exhortaciones en la gracia redentora, porque no hay nada que me motiva, que los motiva más que saber que cuando eras pecadora, viviendo en desobediencia, Cristo vino para salvarle y para empezar a santificar al pecador. Y eso nos anima, que Cristo no esperó hasta que yo había cambiado, no, Él vino cuando era yo, dice Pablo, su enemigo, rebelando contra Él, y me tocó y me salvó. Entonces, ese conocimiento de la gracia y la misericordia de Dios hacia mí como pecador debe inculcar en mí la misma disposición de amor y gracia y misericordia a los demás que yo veo que son pecadores no arrepentidos. Ok, también soy pecador no arrepentido. Hay muchos pecados Dios todavía está trabajando en nosotros, nos está santificando, y por esa misma razón mostramos misericordia y no actitud de condenación, nunca jamás. Aun cuando estamos tocando los pecados más severos, más destructivos, Pablo nos enseña, con amor, con respeto, con mansedumbre, con cierta firmeza, por favor, pero nunca tenemos que gritar, ni condenar, ni pretender que somos superiores, porque no somos superiores. Muy bien, esas lecciones son lecciones de pura gracia, y estamos describiendo lo que idealmente la gracia de Dios debe producir en nosotros, pero tenemos que buscar a Cristo diariamente, morar en Él, en su palabra, pedirle la llenura del Espíritu Santo para que así vivamos. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Ayúdanos a mostrar la misma misericordia hacia otros, la misma que tú nos has mostrado en Cristo. En su nombre te lo pedimos esto. Amén.